Buenos días de nuevo. Vamos a volver a esta segunda parte de las actividades de la mañana, que corresponde a presentación de trabajos en modalidad panel. Como la mayoría de los trabajos fueron de personas que no están físicamente en la universidad, diseñamos esta posibilidad de que hagan una presentación de 10 minutos totales, de manera que deberían ser alrededor de 8 minutos la presentación, para hacer preguntas. Antonio, ¿me escuchas? Antonio Sí, Olivero. sí lo escucho, ¿usted me escucha? Perfectamente. Entonces yo voy a presentar el título de tu trabajo y tú presentas a tu grupo y todo. No sé si escuchaste bien las indicaciones. Tiempo total Sí, son 10 minutos. Bueno, entonces para dar inicio a esta sesión, el primer trabajo que vamos a escuchar corresponde a la determinación de la configuración absoluta de un epoxi-timol aislado de gelatina glabrata. El expositor es Antonio Oliveros Ortiz y él nos explica su trabajo. sí, muchas gracias, buenos días. Como mencionó, soy Antonio de Jesús Oliveros Ortiz. Les voy a presentar el trabajo de determinación de la configuración absoluta de un epoxitimol aislado de gelatina glabrata. Bueno, como introducción, tenemos que el timón es una molécula aromática biosintetizada a través de la vía de los terpenos. De este se tienen varios reportes de actividades biológicas, entre los que podemos encontrar actividad antiinflamatoria y antimicrobiana. Dentro del timón se encuentran diversos derivados, donde destacaremos a los epoxitimones, los cuales contribuyen a un amplio grupo de derivados y que se caracterizan por poseer una función epóxido entre las posiciones 8 y 9 de la estructura del timón. Estos además pueden tener más funcionalizaciones en diversas posiciones del esqueleto de timón, diversificando aún más el grupo. Se tiene que, a pesar de que existe un número considerable de epoxitimoles, con algunos de ellos mostrando actividades biológicas relevantes, solo se han descrito configuración absoluta para pocos compuestos de este tipo. Es por eso que en este trabajo se realizará la determinación de configuración absoluta de este tipo de compuestos. Bueno, la metodología seguida para la realización de este trabajo comienza con la colecta de la especie vegetal, la Geratina glabrata, la cual se colectó en la región de Pátzcuaro, Michoacán, en México, y posteriormente esta se separó en sus partes y se dejó secar a la sombra. Una vez secas las hojas, estas se maceraron utilizando cloruro de metileno como disolvente y posteriormente se evaporó dicho disolvente utilizando un rotavapor para obtener los extractos secos. Los extractos secos se sometieron posteriormente a purificación utilizando técnicas cromatográficas como es la columna de vidrio abierta, utilizando gel de sílice como fase estacionaria y mezclas de hexano y cloruro de metileno como fase móvil. Utilizando estas técnicas cromatográficas se logró el aislamiento de los compuestos que se identificaron por sus datos físicos y espectroscópicos y posteriormente se realizó la determinación de la configuración absoluta mediante la técnica de dicroísmo circular vibracional y su comparación estadística con espectros calculados. Bueno, como resultados tenemos que después de realizar las purificaciones utilizando cromatografía de columnas, se obtuvo al compuesto 1 como cristales incoloros en forma de agujas, con un punto de fusión entre 111 y 113 grados Celsius, donde al ser analizado por resonancia magnética nuclear de protón, pudimos observar señales típicas de un grupo benzoato entre 8 y 7.4 partes por millón. También tenemos las señales de un anillo de timón tetrasustituido en 6.9 partes por millón y 6.8 partes por millón respectivamente. Tenemos también dos señales dobles en 4.75 y 4.4 partes por millón, pertenecientes al sistema AB de la posición 10 base de éster. También tenemos en 3.2 y 2.8
8 partes por millón aproximadamente, 2 señales dobles del sistema AB de la posición número 9, base de epóxido. En 2.7 partes por millón aproximadamente, una señal séptuple asignada al protón 2', base de isopropilo, y en 2.2 partes por millón aproximadamente, una señal simple que integró para 3 protones y se asigna al metilo aromático de la posición 7, y en 1.3 y 1.29 partes por millón aproximadamente tenemos 2 señales dobles asignadas a los metilos de las posiciones 3 y 4'. Estos datos espectroscópicos correspondieron a los reportados para el derivado de epoxitimol número 1. Una vez aislado este compuesto, se procedió a realizar su análisis configuracional. Para esto, se utilizó la técnica de dicroísmo circular vibracional, con la cual se obtuvieron sus espectros experimentales y posteriormente se llevó a cabo la comparación de estos con sus espectros calculados. Para obtener los espectros calculados se llevó a cabo una búsqueda conformacional utilizando mecánica molecular y teoría de los funcionales de la densidad, obteniendo así 31 conformeros en una ventana energética de los 0 a los 2 kilocalorías por mol. Estos conformeros de mínima energía se utilizaron para obtener el espectro calculado tanto de IR como de dicroísmo circular vibracional, los cuales se compararon por métodos estadísticos con los espectros experimentales, obteniendo así la asignación del único centro estereogénico como 8OS. En esta imagen les muestro la comparación de los espectros experimentales con los calculados, que como mencionaba, permiten asignar el centro estereogénico de la posición 8 como S. Bueno, ya como conclusión tenemos que el aislamiento del derivado de epoxitimol 1 permitió realizar su estudio configuracional por dicroísmo circular vibracional, estableciendo su configuración absoluta como 8S. Y bueno, ya para terminar, quiero decir que la presente trabajo se realiza en memoria y en agradecimiento al doctor Pedro Joseph Nathan, agradeciendo todo el apoyo que siempre tuvo con nuestro grupo de investigación. Por mi parte sería todo, gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a ver si hay preguntas. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿Algo que les quieran consultar? Antonio, yo tengo una pregunta bien básica porque entiendo que hay alumnos que podrían interesarse. ¿Cuál es la importancia o la relevancia que tiene el conocer la configuración absoluta de una molécula como esta? Sí, bueno, es importante determinar su configuración absoluta porque las actividades biológicas dependen de la estructura tridimensional que tengan las moléculas. Ejemplos de ellos es como el famoso caso de la talidomida, que un enantiómero tenía la actividad deseada, mientras que el otro pues resultó ser, tener efectos adversos para el humano. Entonces por eso se debe de establecer bien su disposición tridimensional de la molécula antes de poder probarla como una molécula bioactiva. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Vamos a dar paso a la segunda presentación del día de hoy, que corresponde a Jessica Lorenzo García. ¿Me escuchas, Jessica? ¿Puedes dejar de compartir? Buenos días. Sí, claro. No, Antonio, ahí está Jessica. Bien, Jessica, vas a presentar el trabajo Transformaciones biomimétricas de P-mentenos glicosilados hacia derivados del timol. Ahí está. Permítame. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jessica Montserrat. Gracias por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar acerca de mi proyecto, el cual tiene por título Transformaciones biomiméticas de paramentenos glucosilados hacia derivados de timol.
Este proyecto también se realiza con la colaboración de la doctora Gabriela Rodríguez García, el doctor Mario Armando Gómez Hurtado y la doctora Rosalba Norma del Río Torres. Bueno, la literatura nos ha sugerido que la vía de los monoterpenos aromáticos ha sido relacionada con algunos compuestos como son el terpineno, limoneno, menteno y carbona. Esto es a través de reacciones que son de deshidrogenación, mientras que también el almacenamiento de estos compuestos puede llegarse a proceder a través de su respectivo glucósido. Por lo tanto, el proceso metabólico celulares, se puede visualizar la relación de almacenamiento de algunos de estos compuestos volátiles y precursores estratégicos que son capaces de proporcionar posteriormente compuestos de tipo constituyentes dentro de los aceites esenciales. Debido a ello, el comprender el mecanismo por el cual el mecanismo anabólico y catabólico de esta clase de compuestos nos permitiría a contribuir a la elucidación estratégica de metabolitos de especies, así como el proceso de su supervivencia y evolución. Y bueno, como metodología de este proyecto se utilizó la especie vegetal de Ageratina glabrata, que es la que se encuentra en el lado derecho superior. De esta especie se aísla el compuesto glucosilado de tipo paramenteno 1, que es este de aquí. Este compuesto, tras reacciones de hidrólisis ácidas utilizando ácido clorhídrico, permitió la obtención del compuesto 2, que tras reacciones de oxidaciones utilizando SC, se pudo obtener el compuesto de la timohidroquinona, que es este de aquí. Por lo tanto, la experimentación y la literatura nos permite correlacionar este compuesto biomiméticamente con algunos compuestos que han sido obtenidos dentro de esta especie y también dentro de esta familia, que son los 6-hidroxitimoles. Estos compuestos, además de que este compuesto permitió el poder correlacionar a su esqueleto, que es el timol, con esta ruta. El timol, que al realizar reacciones de oxidaciones, se pudo también obtener el compuesto 3, así como algunos compuestos que son derivados del timol con funcionalizaciones bencílicas, como es el compuesto 5, 6 y 7, los cuales nos pueden permitir el correlacionar a estos compuestos con algunos otros obtenidos dentro de forma natural de algunos compuestos, como es el caso del compuesto 5, que es correlacionado con el compuesto 8 hidroxitimoles. Y a su vez, el compuesto 6 se puede correlacionar estructuralmente con algunos otros, como es los compuestos 8-9 de hidrotimoles. Así también como el compuesto 7 tiene una relación directa con los compuestos 7 oxotimoles. Y no obstante, solo estos se pueden relacionar, sino que también entre ellos mismos puede llevarse a cabo una correlación, ya que se tiene un estudio de la reactividad de los compuestos, de los grupos funcionales que se han integrado a los compuestos, como es el caso, por ejemplo, del compuesto 8 hidroxitimoles, que pueden ser relacionados químicamente con los compuestos 8-9 de hidrotimoles, así como estos compuestos con los derivados de epoxitimol 7 oxotimoles. Y estos compuestos a su vez tienen una relación entre sí con los compuestos 6 hidroxitimoles. Estos compuestos, al abrir el anillo epoxidado, también podrían llevarse a cabo una correlación con los compuestos 8 hidroxitimoles. Por lo tanto, este proyecto nos permite proponer la correlación biomimética de compuestos de almacenamiento como son los glucósidos de menteno, como el glucósido de menteno 1, que es este de aquí, con algunos derivados de epoxitimol como son los compuestos 5 y 6. Los cuales presentan una estrecha relación química con epoxitimoles obtenidos de fuentes naturales, como los obtenidos de la tribu Eupatoria. Y bueno, para finalizar mi proyecto, quiero extender un agradecimiento en memoria y agradecimiento al doctor Pedro Joseph Nathan por el apoyo que brindó a nuestro grupo de investigación. Y esto sería por mi parte.
Muchas gracias, Jessica. ¿Alguna pregunta de la audiencia acá? Víctor, ¿alguna pregunta por allá? No, Gustavo, muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, entonces, muchas gracias, Jessica, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a la siguiente presentación, que corresponde a Daniel Tapia. Daniel, ¿me escuchas? Sí, ¿se me escucha bien? Aquí estoy. Aquí te escuchamos bien. Voy a solamente presentar Perfecto. de dónde provienes. Tú presentas el título y tu gente Perfecto. con la que participa. Bueno, Daniel trabaja en el Instituto de Ciencias Agrarias, CSIC, Madrid, España, y también colabora o trabaja, no sé, en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, en Zaragoza, España. Se ve la presentación, así que tú das el título y los investigadores. Perfecto. Vale, pues muchas gracias a todos por recibirme en este congreso. Yo os vengo a presentar lo que forma parte de mi tesis doctoral, el trabajo que realizo en mi tesis doctoral. En este caso, el trabajo se centra en el potencial de los aceites esenciales como propuesta, como agentes de biocontrol, contra un insecto plaga, contra el Leidodes cinnamomea, que asola los cultivos de trufa negra en la región de Aragón, aquí en España. La realidad es que en las últimas décadas el cultivo de trufa negra, bueno, ha sido un gran motor económico para las zonas rurales que se han visto asoladas pues, por fenómenos de éxodo rural y de despoblación, ¿no? Y este cultivo de trufa, que para quien no lo conozca es un hongo micorrífico en especies como el roble, como encina, como el avellano, ¿no? Pues ha permitido crear una industria alrededor generadora de riqueza en general, ¿no? El problema con cualquier intensificación de cultivo es que muchas de las plagas que normalmente serían espontáneas en la naturaleza, pues acrecentan su aparición y además la intensidad de la gravedad de los daños que provocan. En este caso, este Leidodes es un coleóptero que daña no solo la integridad del producto a vender después, es decir, la trufa negra, como además sus propiedades organolépticas, con lo cual estamos perdiendo un montón de beneficios solamente por el mero hecho de haber popularizado este cultivo, ¿no? El problema es que no existe un método eficaz de control para esta plaga y es por esto que nosotros proponemos el uso de aceites esenciales para diseñar una estrategia de control y prevención que permitan no solo crear una estabilidad en el cultivo, sino además una protección duradera en el tiempo. Entonces, nos enfrentamos a un primer problema, que es que el insecto como tal es especialista consumidor de trufa, con lo cual nos es imposible replicar las condiciones para crear trufa en el laboratorio, para cultivar trufa. Entonces, nos vemos obligados a utilizar especies modelo, como Tribolium confusum, en el caso de insecto, y de Tuber borki. Tribolium confusum es un coleóptero del que hay una vasta literatura disponible en red, y Tuber borki es la especie más cercana al Tuber melansporum, que es de la trufa negra de la que disponemos, con lo cual estos dos han sido los dos mejores candidatos para, digamos, diseñar este sistema de control. ¿Cómo podemos acercarnos, ¿no?, a esta realidad? Pues, en principio, diseñamos ensayos tanto de repelencia, en el caso de los insectos, como de toxicidad para ambos tipos de organismos, ¿no? Los ensayos de repelencia son muy sencillos de comprender. Nosotros aplicaremos nuestro aceite esencial en la mitad de una placa y únicamente el disolvente en la otra mitad y observaremos la migración durante el tiempo. Al final, si nuestra muestra es selectiva, pues habrá muchos más individuos en el lado donde solo hay disolvente que donde no. Por otro lado, los ensayos de toxicidad funcionan de la misma manera para los dos tipos de organismos, son muy diferentes, ¿no?, entre ellos. En un primer lugar, tenemos una toxicidad por contacto, que es, en esencia, aplicar nuestra muestra en un soporte físico, como puede ser papel o celulosa cristalizada, y o bien
poner al insecto totalmente en contacto con este soporte o bien cultivar nuestro micelio en un medio de cultivo que tenga incluido esta muestra, ¿no? Y por otro lado, si queremos evitar esta toxicidad por contacto y queremos centrarnos en una toxicidad por volatilidad, separaríamos el soporte físico colocándolo pues, en el tapón del frasco donde enseñásemos con los insectos o en un pocillo aparte, alejado y sin ningún tipo de contacto con el medio de cultivo sobre el que crecería nuestro hongo. Entonces, nosotros hemos trabajado con alrededor de una quincena de aceites esenciales, ¿vale? Y vemos resultados muy diversos al registrar todos estos ensayos. Podemos clasificarlos, grosso modo, en resultados deseados para la finalidad de este trabajo, que sería esencialmente encontrar una actividad superior al 70% en cuanto a la repelencia o la toxicidad contra los insectos, o una toxicidad inferior al 50% en el caso de los hongos. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros queremos un producto, un compuesto, un extracto que sea lo suficientemente activo para controlar nuestra plaga, pero no tanto como para dañar el producto que queremos vender después. Así pues, todos los resultados no deseados son aquellos que no cumplen estos dos criterios, bien por ser demasiado poco activos o agresivos contra los insectos, bien por ser demasiado activos contra nuestro hongo. Entonces, echando un vistazo a la tabla de los resultados, podemos ver cómo hay algunos que cumplen estos requisitos en cuanto a deseados en todos los casos, como Salvia officinalis o como Tanacetum, que han dado bastante buenos resultados, pero en general vemos dos tendencias. La primera, que todos son demasiado agresivos con nuestro hongo y que presentan actividad repelente. Entonces, todo sería cuestión de encontrar un punto de equilibrio en el que nuestro extracto fuese lo suficientemente activo contra nuestro insecto, pero no lo fuera tanto como para dañar este hongo. Las letras que podéis encontrar en la tabla representan el tipo de ensayo en el que hemos visto la actividad. Por ejemplo, en el caso de Mendas oleolens, es un aceite que ha sido muy agresivo contra nuestro insecto y ha dado tanto efecto repelente como efecto tóxico, tanto en una toxicidad por papel como por contacto con celulosa como volátil, pero que ha sido igualmente muy agresivo contra nuestro hongo en un contacto al cultivarlo sobre este medio. Con lo cual, a una dosis menor, el cultivo de micelio puede no verse afectado potencialmente y ser todavía capaz de controlar nuestro insecto. Este mismo caso se repite en aceites como el de Artemisia y el de Allium sativum, en este caso. Y bueno, todo sería cuestión, dadas las diferencias en los métodos de aplicación y de formulación, sería cuestión, por un lado, de encontrar una formulación óptima, ¿no? que nos encontrásemos en ese equilibrio, y además de ejecutar unos estudios de dosis-respuesta, pues para poder, digamos, dilucidar qué extracto es el que nos conviene más utilizar en un estadio posterior de este proyecto en el cual deberíamos hacer estudios en campo. Por mi parte, os agradezco a todos que hayáis estado presentes para escuchar este trabajo y estoy disfrutando un montón. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu presentación. Ofrezco la posibilidad de hacer preguntas. Acá, por favor. Carlos, tenemos preguntas por ahora. ¿Tiene alguna pregunta, Víctor, después? No, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación, que es realmente interesante. Me queda la duda si han considerado que estos aceites esenciales pueden alterar las características organolépticas de este hongo tan caro y que dentro de las posibilidades para que en la preparación que podría hacer han considerado la formación de micelas. A la primera pregunta puedo decir que, bueno, al final la manera en que el producto llega al mercado suele ser
con unas condiciones de higiene después de haberse recogido en campo, yo estimo lo suficientemente óptimas como para que cualquier tipo de resto de aceite que pudiera haberse quedado quede eliminado. En cualquier caso, podía incluso darse la situación contraria, que es que precisamente al ser productos aromáticos diesen un valor añadido en aquellos cultivos en los que se aplicase este método de control. En cualquier caso, y puesto que es un estadio posterior al proyecto, lo consideramos, pero todavía no estamos en condiciones de dar una respuesta contundente, digamos. Y en cuanto al uso de micelas para la aplicación, es precisamente el paso en el que estamos ahora, ver a ver qué formulación es la más óptima. En un principio estamos probando con esferificaciones con alginato, ciertamente, pero en cualquier caso deberemos explorar otro tipo de posibilidades porque al final estamos viendo diferencias en las formulaciones que no se pueden, digamos, menospreciar. Perfecto. Daniel, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ustedes. ¿Alguien más? ¿Allá? ¿Tenemos tiempo para una pregunta? La verdad, bastante bueno el trabajo, bien interesante. Y también me surge la interrogante de si han considerado, comentaste que venían trabajos en campo futuro, incorporar estudios de algún tipo en cómo interacciona este aceite con la matriz del suelo propiamente como tal, porque bueno, el suelo resulta ser una matriz bastante compleja con actividades enzimáticas propias que podrían también afectar la actividad biológica de este extracto. ¿Lo han considerado o van a considerar? Sí, sí, claro. De hecho, la unidad de este proyecto que trabaja en Zaragoza, en el Centro de Investigación y Tecnología de los Alimentos de Aragón, son precisamente expertos en esta cuestión, en trabajar con suelo. Con lo cual, estaremos en estrecha colaboración con ellos, puesto que nosotros nos centramos mucho más en todo lo que es la parte de los extractos y los bioensayos. Y una vez tengamos que diseñar, imagino que en primer lugar deberemos diseñar estudios en invernadero y posteriormente en campo. O sea, que el campo ni siquiera es una posibilidad que vaya a suceder, digamos, mañana mismo. Todavía está en el futuro un poquito más lejano todavía. Hay muchas cosas que considerar antes que llegar a ese punto. Perfecto. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Muy interesante. A ustedes, de nuevo. Que tengas buenas tardes y buenas noches. Bien, hemos dado término entonces a esta parte de la programación del día de hoy. Quiero avisarles que se hace un break para la hora de almuerzo y retomamos las presentaciones, que son dos, una presencial y una online, a las 14 horas. A las 14 horas presentará la doctora María Fe Andrés y posteriormente la doctora Carmen Elisa Díaz de Tenerife también va a hacer una presentación. Y con eso tendríamos término a la parte a realizarse acá en la Universidad de Santiago. ¿Ok? Así que los espero. Justo a las 14 horas vamos a regalar caramelos. Buenas tardes a los presentes y a los que escuchan o están conectados vía Zoom. Vamos a dar inicio a esta sesión y en primer lugar vamos a tener la presentación de la doctora Marifé Andrés. Ella es del ICA CSIC España y nos va a presentar el trabajo Nuevos Nematicidas a partir de residuos agroforestales. Marifé. Buenas tardes a todos y bueno, quiero sumarme a mi agradecimiento al profesor Gustavo Zúñiga y Víctor Fajardo, especialmente por permitirme cooperar, colaborar en la organización de este simposio y sobre todo por
la posibilidad de visitar Chile por primera vez, que me está encantando y tengo que decir que me siento como en casa. Bueno, empezamos con la presentación de una línea de trabajo que se desarrolla en nuestro grupo de investigación y que consiste en la obtención de nuevos nematicidas a partir de residuos agroforestales. Bueno, ya empezamos. ¡Qué sensible! Vale, nematodos, nematicidas para luchar contra nematodos fitoparásitos. Dentro de los nematodos fitoparásitos destacan especialmente los nematodos agalladores, que llaman aquí. Nosotros también les llamamos nematodos formadores de nódulos en las raíces. Estos nematodos pertenecen al género Meloidogine y son uno de los grupos, si no el grupo, con mayor capacidad patogénica. Son endoparásitos sedentarios de la raíz, tienen una distribución mundial y parasitan miles de plantas, causando graves pérdidas económicas en muchos cultivos de alta rentabilidad. Las especies Melidogina incógnita, javánica, arenaria y apla son responsables del 90% de los daños causados. Hay también otras dos especies, como Melidogina enterolobi y Melidogina chilgur, que son de nueva aparición, muy agresivas, están sometidas a cuarentena. Chilgur ha aparecido en Europa y está sometida a cuarentena en América, y enterolobi ha aparecido en México y en América y está sometida a cuarentena en Europa. Los síntomas, como son, invaden las raíces de su planta hospedadora y inducen la formación de unas agallas o nódulos, a partir dentro de los cuales se desarrolla hasta finalizar su ciclo vital. Cuando la infección es muy alta, estos nódulos deforman y colapsan el sistema radical de la planta, que acaba muriendo. Estos, concretamente en España, tienen un gran impacto. Nosotros, en el sudeste de la península ibérica, que aquí se ve en imagen del satélite, tenemos el punto, está situado en la provincia de Almería. Entonces, es una zona donde está la mayor concentración de cultivo bajo plástico, de cultivo de hortícolas bajo plástico del mundo. Realmente esto sigue siendo una imagen por satélite y esto es una ampliación, y luego cuando vas por la autovía, pues esto le llamamos mar de plástico. O sea, son kilómetros y kilómetros de invernaderos. Entonces, en esta zona se producen, pues, sobre todo solanáceas, cucurbitáceas y leguminosas. Todo fundamentalmente para exportar. Entonces, el impacto que tienen estos nematodos en este tipo de cultivo muy especializado, muy tecnificado y de alta rentabilidad es enorme. Puede variar del 40 al 50% de la cosecha. ¿Qué características tienen estos fitopatógenos? Bueno, tienen un ciclo vital corto para ser eucariotas, me refiero. Son 28 días a 25 grados. ¿Esto qué causa? Pues causa un rápido crecimiento de la población que alcanza densidades muy altas en poco tiempo. Por supuesto, son estrategas y todo esto hace que su control sea muy difícil. ¿Cómo se ha abordado el control de manera convencional? Pues con nematicidas químicos de síntesis. Pero ya está súper demostrado los efectos negativos que la aplicación de estos productos tiene en el medio ambiente y en la salud humana. Y a partir de una directiva de la Unión Europea, que salió a principios de 2008 o así, bueno, pues tuvo lugar una prohibición
la mayoría de las sustancias activas de este tipo que se empleaban para su control, tanto fumigantes, biocidas generales, como el bromuro de metilo, como no fumigantes, cetófos, fenamínfos y osamilo. Entonces, hay una necesidad urgente de nuevos productos nematicidas eficaces y ambientalmente seguros. Y aquí es donde entran los productos naturales, como una acción importante. En la búsqueda de productos naturales nematicidas podemos considerar, obviamente, fundamentalmente las plantas como fuente, también los hongos endófitos, de los que hablará a continuación mi colega desde España, Carmen Elisa Díaz, y aquí también hay otra opción en la que en este simposio también se ha hablado, los residuos agroforestales. Entonces, os voy a comentar el tipo de residuos agroforestales en el que hemos tres ejemplos, unos que hemos estudiado muy bien a lo largo de los últimos años, otro en el que hemos empezado hace poco y otro en el que estamos empezando ahora mismo. Bien, el primero es los residuos acuosos de la producción de aceites esenciales. Bueno, en la producción industrial o semi-industrial de aceites esenciales, en plantas que se realiza por arrastre de vapor, en la fase final se obtiene, después de pasar por el vapor, por el condensador, pues, en el decantador, se obtiene el aceite esencial y se genera un subproducto acuoso que se llama hidrolato. Este hidrolato, en general, no es un subproducto que se tira o se acumula dependiendo del uso de cada planta. En algunos casos, cuando es aceite esencial, pues por ejemplo floral, de rosas, etcétera, pues se usa y se llaman aguas florales, pero en la mayoría de los casos se tira. Entonces, nosotros abordamos este estudio en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. En este centro hay un grupo de investigación especialista en aceites esenciales con el que trabajamos desde hace muchos años. Y aquí hay una planta semi-industrial de producción de aceites esenciales. ¿Qué plantas seleccionamos? Bueno, pues seleccionamos el ajenjo, Artemisia syntium, Satureja montana, Lavándula intermedia y Lavándula luisieri y dos especies de Thymus, Thymus cigi y Thymus vulgaris. Son todas plantas aromáticas, características de zonas mediterráneas, y algunas de ellas, como Thymus cigi y Lavándula luisieri, son endémicas de la península. Entonces, quiero destacar que también ayer se mencionó que en este caso estas plantas están ya domesticadas o en proceso de domesticación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el CITA se han seleccionado poblaciones silvestres, se han ido cultivando y están en cultivo con el quimiotipo estabilizado. Es decir, la biomasa vegetal de partida puede estar accesible y además es homogénea y con un quimiotipo estabilizado. También, desde hace unos años, colaboramos con una cooperativa, una de las más grandes de producción y distribución y comercialización de ajo, y concretamente con la variedad de ajo rojo de las Pedroñeras, que tiene unas características organolépticas muy concretas y muy apreciadas. Y que esta empresa tiene también una planta de producción de aceite esencial de ajo, que también es muy valorado por sus propiedades, por muchísimas propiedades. Y genera, porque el rendimiento de extracción
es muy bajo, entonces genera unas cantidades de hidrolatos ingentes que se acumulan en tanques y que verdaderamente no saben qué hacer con ellos. Bien, entonces la primera fase es hacer un cribado de actividad de los residuos, estos residuos acuosos, tal como vienen, ¿vale? Entonces hacemos unos ensayos de actividad nematicida in vitro sobre la fase de juvenil infectivo del nematodo, que es una de las fases clave, es la que tiene que invadir las raíces y es sobre la que tienen que incidir estos productos. Entonces, aquí podemos ver que todos los hidrolatos producen una alta mortalidad de estos juveniles en todos los tiempos de incubación, excepto los hidrolatos de las dos especies de Thymus. No pasa nada, seguimos profundizando en el estudio de estos residuos. Entonces, nuestro planteamiento fue, tenemos los residuos acuosos, pero hay que empezar a manejar concentraciones, dosis. Entonces nos planteamos hacer extracciones de la fracción orgánica para cuantificar la actividad. Y obtuvimos ya la fracción orgánica como una fracción acuosa ligada, y a partir de la fracción orgánica, en el caso de que fuera activa, pues ya se podrían identificar los compuestos activos. Bien, en este cuadro se resume la actividad nematicida in vitro sobre juveniles infectivos de todos los extractos del hidrolato como tal, y también del aceite esencial. Estos estudios del aceite esencial ya los teníamos, ya los sabíamos previamente en un estudio anterior que se publicó en el 2012. Entonces, curiosamente, en el caso de Artemisia y las dos especies de lavándula, el aceite esencial es inactivo. Sin embargo, el hidrolato es muy efectivo. Por otro lado, tenemos Satureja montana y Allium sativum, que tanto el aceite como el hidrolato son muy activos, y luego las dos especies de Thymus tienen un aceite esencial muy efectivo, pero el hidrolato, que ya lo hemos visto anteriormente, no resultó activo. Bien, como he dicho, este hidrolato le hemos sometido a una extracción para obtener la fracción orgánica. Entonces vemos que la actividad del hidrolato de Artemisia se localiza en la fracción orgánica y la actividad de Satureja y Allium también. Y curiosamente, en la fase orgánica del hidrolato de las dos Thymus, resulta que sí es muy activo. O sea, que realmente son activos, pero estaban muy diluidos, porque no deja de ser un residuo. Por eso hay que obtener las fracciones orgánicas para poder cuantificar y estudiar con rigor. Porque si no, la dilución de los distintos residuos pues depende de los lotes y de las situaciones de la propia planta de producción. También se calcularon los valores de las dosis letales y subletales, y se vio que la más baja era del ajo, y después pues del Satureja. Bueno, más o menos están. En el caso de las lavándulas seguimos adelante trabajando con el hidrolato. Lo que calculamos es la dosis, la dilución subletal y la dilución letal, porque no fue posible asociar la actividad con la fracción orgánica. Bien, a partir de en esa fracción orgánica activa se pudieron aislar los compuestos, como por ejemplo un tanodiol, Satureja montana, carbacrol, las especies de Thymus, lógicamente, timol, y en Allium sativum los compuestos sulfurados como dialil sulfuro y dialil trisulfuro.
Continuamos profundizando ya para ver exactamente la efectividad de estos residuos en el control de melidogine. Entonces, la siguiente fase clave en el ciclo del nematodo son las masas de huevos. Entonces, esas masas de huevos son unas formas de resistencia que están en el exterior de la raíz y que también son susceptibles para que el producto o el sistema de control incida sobre ellos. Entonces, este es un ensayo en el que las masas de huevos se tratan con la L90, LC90 de la fracción orgánica de los hidrolatos, se tratan durante 5 días y después se sacan y se ponen en agua, junto con los tratamientos control en agua, y durante un mes se monitoriza la eclosión de juveniles a partir de esas masas de huevos tratadas y se compara con el control. Entonces, en este caso vemos que todos los tratamientos inducen una supresión de la eclosión por encima del 60%, destacando especialmente los hidrolatos de los timus, que suprimen la eclosión en 97 y 96%. Ahora ya empezamos un poco, dejamos el in vitro y empezamos a un sistema in-planta, ¿vale? Con la planta hospedadora y en el que está implicado la raíz. Entonces, en estos experimentos queremos ver el efecto nematicida en la capacidad de infección de ese juvenil. ¿Cómo se plantean? Pues aquí el tratamiento es aplicando las dosis subletales, en la que teóricamente induce la mortalidad solo del 50% de la población. Queremos saber qué efecto tiene en el otro 50% en el que no induce la mortalidad. ¿Afecta su capacidad de infección? ¿No le afecta? Entonces, aquí el inóculo se trata con la dosis subletal y después se infecta en una plántula de tomate. Luego, esa planta de tomate a la semana se examina la raíz y se ve pues, la cantidad de nematodos, de juveniles que han entrado en ella. Entonces, en los resultados es importante. Descartamos el 50% que teóricamente han muerto por la aplicación de los tratamientos y en este 50% que teóricamente no ha muerto, pero observamos que sí que se ha visto afectada su capacidad de infección. Entonces, ha habido una supresión de la infectividad, que comparada con el control, bueno, pues es importante, porque en todos los casos, pues el mínimo es 26 y el máximo 40. Una vez más, en este caso, la capacidad de supresión es en las especies de lavándula. Y seguimos progresando en el in vivo, haciendo ya experimentos en plantas de tomate a 2 meses. Como os he dicho, el ciclo de este nematodo es de 2 meses. Entonces, los tratamientos los aplicamos en la maceta, en el sustrato, 10 mililitros por maceta, igual de la dosis letal, de la fracción orgánica, o del hidrolato, en el caso del diluido, en el caso de las lavándulas. Aplicamos el inóculo, 2.000 huevos, y plántulas de tomate de una variedad bastante susceptible. Y las pasamos, las plantas, las macetas, a una cámara de crecimiento vegetal durante 2 meses. Y al cabo de estos 2 meses analizamos la evolución y los parámetros reproductivos de la población de nematodos. Entonces, analizamos el número de masas de huevo por planta y el número de huevos por planta. Y a partir de aquí obtenemos unos índices, que es la frecuencia de infección, que es el número de huevos por masas, y la tasa de reproducción del inóculo, que es población final dividido por la población inicial, comparado con los controles en el que no se ha tratado.
Entonces podemos observar la tendencia bastante homogénea en el que hay diferencias significativas en la disminución de todos los parámetros respecto al control. Diferencias que son especialmente acusadas en el caso de los tratamientos de hidrolatos de las especies de Thymus y de Satureja montana. Pero bueno, en general hay un efecto de supresión de la población del nematodo por encima del 50%. Las conclusiones de estos trabajos fundamentales son que la producción de aceites esenciales genera unos residuos acuosos o hidrolatos que se pueden valorizar. Los hidrolatos de extracción semi-industrial a presión de vapor de las plantas aromáticas españolas son una fuente potencial de productos nematicidas frente a nematodos agalladores. Estos resultados pueden contribuir al desarrollo de productos para el control de nematodos basados en compuestos activos presentes en algunos hidrolatos de determinadas especies vegetales, proporcionando un nuevo valor añadido a la industria y a los productores de aceites esenciales. Como os decía, ahora es el ejemplo de uno de los residuos que hemos estado ya empezando a trabajar, llevamos un tiempo, y que son los productos de pirólisis de residuos vegetales. Bueno, todos sabemos, se ha hablado aquí mucho de la cantidad de residuos de biomasa vegetal que causan un grave impacto en el medio ambiente y que hay que gestionar. Una de esas estrategias para gestionar estos residuos es someterlos a un proceso de pirólisis. Este proceso de pirólisis consiste en un proceso térmico en condiciones anaerobias a altas temperaturas. Se pueden alcanzar 700, 800 grados. Y se obtiene un biogás, se obtiene un bioaceite con una especie de líquidos que se llaman vinagres de pirólisis y también, sobre todo, el biocarbón o biochar. Este biochar ya está demostrado que tiene numerosas aplicaciones en producción de energía, como material de construcción, remediación de suelos o de aguas contaminadas, reducción también de emisión de gases de efecto invernadero, también se contribuye al secuestro de carbono, mejora la productividad agrícola, también se puede usar en filtros y como un suplemento alimenticio animal. A nosotros nos interesa esta aplicación, profundizar un poco en esta aplicación, en la mejora de la productividad agrícola. Bien, en un trabajo de revisión que hemos publicado recientemente, para ver cómo estaba respecto a su potencial nematicida, vemos que no hay muchos trabajos o estudios realizados desde este punto de vista. Fundamentalmente hemos encontrado efectos nematicidas en Melidogine y en otros nematodos endoparásitos también muy importantes, pues de biochar, de diversas maderas, de roble, de coníferos, también de alperujo, de un residuo de la producción de aceite de oliva, y la aplicación de este residuo es fundamentalmente en el cultivo, en la planta. Y solamente en 2 casos los extractos acuosos de este biochar han demostrado ciertos efectos nematicidas de forma directa. También luego encontramos dos reportes de estos vinagres de biochar que os comentaba anteriormente, obtenidos a partir de la pirólisis de resina de eucalipto y de restos de frutos de árboles de palma. Y igualmente estos residuos o estos extractos se aplicaban directamente en cultivos de caña, de tomate, lechuga, y
En 2 casos también se demostró la actividad nematicida sobre Melidogine y Scutelonema de extractos acuosos. Bien, en nuestro caso, lo que estamos estudiando es la producción y análisis del biochar de residuos de origen vitivinícola para el control de nematodos fitoendoparásitos, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es una región central en la península ibérica que se caracteriza porque tiene una superficie dedicada al viñedo enorme. Y hay pues mucha producción de vino y por lo tanto mucha generación de residuos asociados. Entonces, este es el esquema propuesto del trabajo. Entonces, a partir de estos residuos de la uva, se somete a un proceso térmico de tratamiento, se obtienen obtuvimos 2 biochares de 350 y de 700 grados, y a este carbón se le sometió a un proceso de lavado y ya a partir de este biochar que habíamos elegido de 350 se hizo un experimento en planta. Antes tengo que comentaros que los extractos acuosos de ambos biochares, en nuestro caso, resultaron inactivos. Es decir, que no demostramos un efecto directo del biochar sobre los nematodos. Entonces, en el experimento en planta, el biochar se mezcló con el sustrato y a continuación se trasplantó plántulas de tomate y se inocularon. Y 2 meses después, al igual que en el otro experimento que he comentado, se observaron, se analizaron los parámetros reproductivos del inóculo. Y desde aquí sí se encontró un efecto del biochar en la población del nematodo, un efecto significativo. Disminuyó tanto la producción de masas de huevos como la tasa de reproducción del nematodo. Estos resultados están recientemente publicados, nos acaban de aceptar el trabajo en la revista Biochar. Hay que profundizar porque no sabemos exactamente el mecanismo de acción. Nuestra hipótesis es que el biochar induce a largo plazo, porque a corto plazo no tiene efecto sobre el nematodo, pero a largo plazo es una especie de elicitor hacia la planta que aumenta el mecanismo de resistencia o el mecanismo de defensa y que de alguna manera modula o impide la entrada del nematodo en la raíz y impide la reproducción final del inóculo. Pero no sabemos exactamente, tenemos que demostrar esos efectos indirectos. Sabemos los efectos, pero tenemos que demostrar que se realizan a través de la planta. Y para terminar solamente ya, esta es una línea reciente también con otros residuos, que son los residuos generados en la producción de aceite de oliva. Como sabéis, en España somos el primer productor de aceite de oliva del mundo y por cada kilo de aceite de oliva obtenido se genera un residuo semisólido, 4 kilos de residuo semisólido. Entonces, esto genera montañas de residuos muy contaminantes. Este residuo se llama alperujo, muy contaminantes y que derivan este potencial contaminante de su composición química. No se pueden aplicar directamente como enmiendas porque tienen un pH muy ácido y una salinidad muy elevada, tienen también un alto contenido en compuestos fenólicos, por lo que tienen fitotoxicidad en muchas plantas y inhibe y altera las poblaciones microbianas del suelo. Entonces, este residuo, pues hay diversas estrategias de procesado para
valorizarlo y gestionarlo. Y una de ellas, bueno, previamente hemos hecho también en el mismo capítulo que os he comentado cómo estaba el estado del arte respecto a este residuo y sus efectos nematicidas. Aquí ya solo encontramos directamente 3 trabajos en el que ensayan o demuestran cierta actividad en melidogine de extractos acuosos y uno de etilacetato. Y ahora nosotros estamos trabajando en colaboración con una empresa que se llama Aceites Sierra Sur, que es una gran productora de aceite de oliva en el sur de España, y también con otro instituto del CSIC, la Estación Experimental del Zaidín, que son microbiólogos. Estamos trabajando en este esquema. Entonces, el alperujo, en este caso, se somete a una biotransformación a través de hongos saprófitos. Estos hongos saprófitos degradan los compuestos fitotóxicos del alperujo y estabilizan la materia orgánica. Los que tienen estandarizado este proceso son el grupo de investigación de la Estación Experimental del Zaidín. Y una vez, a partir de esta biotransformación, ya obtenemos un producto que puede ser una enmienda ya fertilizante. Pero aquí entramos nosotras. Si se hace una extracción orgánica del líquido de cultivo de esta biotransformación, obtenemos una serie de extractos que han resultado nematicidas, con un gran potencial nematicida. Y bueno, pues en eso estamos ahora mismo, valorizando estos extractos obtenidos ya de este proceso en el que este residuo muy tóxico y muy importante, sobre todo para nosotros, bueno, pues se biotransforma para hacer una enmienda fertilizante. Y ahora sí que ya he terminado. Solamente presentaros, bueno, pues nuestro grupo de investigación, Azucena y yo del ICA, y nuestro espejo con Carmen Elisa Díaz, que está en el Instituto de Productos Naturales de Canarias y que va a hablar a continuación. Estos son nuestros becarios y técnicos actuales que nos acompañan en el ICA y, por supuesto, nuestros colaboradores en el CITA de Aragón, especialistas en plantas aromáticas y en aceites esenciales, y con los que llevamos trabajando muchos años. Y nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marifé. ¿Preguntas por allá? Muchas gracias por la presentación. En este caso yo quería preguntar si han pensado o han propuesto algún mecanismo por el cual los hidrolatos o las fases orgánicas tienen acción en los nemátodos, los juveniles y en los huevos. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo afecta la biología de estos organismos? Bueno, directamente no está muy bien estudiado el mecanismo de acción. Un poco se supone que tienen los nematodos tienen quimiorreceptores en la parte anterior, que es donde está todo, digamos, todo el aparato sensor con unas glándulas esofágicas y un estilete que el juvenil utiliza para la invasión del huésped, que es la fase clave de su ciclo vital, porque después, una vez que se mete en la raíz, ya está protegido y es muy difícil acceder a él. Entonces se supone que es a través de mecanismos de tipo receptores GABA o acetilcolinesterasa, pero hay muy pocos estudios que lo demuestren. Entonces se hace un poquito por réplica de los insectos, que está mucho mejor estudiado. También se ve a veces alteraciones en la cutícula. Ellos tienen una cutícula que para ellos es muy importante porque son organismos acuáticos y la cutícula pues, es su sistema respiratorio, su sistema esquelético. Entonces cualquier alteración en la formación de la cutícula pues ya les paraliza.
Ten en cuenta además que tampoco es necesario causar una mortalidad con desorientarles, con alterar su capacidad de localización del huésped y que se mueran de hambre, porque si no entran en el huésped se mueren de hambre, pues también es suficiente. Pero eso ya hay que modular las dosis. Ya, ¿y eso aplicaría también para los huevos? No, en el caso de los huevos es la acción es sobre la diferenciación, porque las masas de huevos son estructuras, dentro están los huevos embrionados y van saliendo los juveniles, salen directamente los juveniles. Los huevos no están solos en el suelo, están en masas de huevos, ¿vale? Adheridas a las raíces. Entonces, si de alguna manera el producto afecta a la diferenciación del huevo, al último paso de la diferenciación, pues entonces el sistema se colapsa y no salen los juveniles. De todas formas, las masas de huevos en sí son formas de resistencia. O sea, los extractos siempre son, en general, más activos sobre el juvenil que sobre las masas de huevos. Perfecto. Víctor, ¿alguna pregunta por allá? Bueno, aprovecho yo. ¿Tienen algún... Muchas gracias. ¿Puedo felicitar a María Fe? Gracias, Víctor. Sí, bien interesante. Una pregunta, ¿tienen algún método para caracterizar el hidrolato? Porque yo entiendo que el hidrolato va a variar en términos de composición, dependiendo de las características del... Claro, sí, pues lo que he dicho, siempre empezamos por una extracción orgánica y luego tenemos una fracción orgánica, pues como se aborda cualquier extracto orgánico, pues haciendo los perfiles químicos. En general, es lógico pensar que en el hidrolato encontramos compuestos activos del aceite. Claro, pero el hidrolato es un residuo y el aceite no. Entonces, el hidrolato al final se plantea como un residuo que puede ser fuente interesante de compuestos activos que la mayoría de las veces están presentes en el aceite, pero a lo mejor el aceite tiene un valor añadido para otro tipo de industria que no sea la agro. Perfecto. Bueno, te damos las gracias, Marifé, por la presentación. Bien, vamos a dar paso a la siguiente presentación, que estará a cargo de la doctora Carmen Elisa Díaz, del IPNA CSIC España. Carmen, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho perfectamente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, tienes entonces el tiempo para tu presentación. Si puedes compartir la pantalla. Vale. ¿Ya o...? Todavía no. Ahí está, sí. Agrándala en... Ahora. A ver. Vale. Ahí sí, perfecto. Bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para la presentación de este trabajo. Quería agradecerles también, bueno, un homenaje al profesor Joseph Nathan, bueno, por toda la contribución que ha hecho a los productos naturales y que, bueno, que para todos siempre ha representado una persona, digamos, a seguir en todos sus trabajos y en todos sus estudios. En esta presentación voy a mostrarle bueno, tiene como título hongos endófitos como fuente de productos bioplaguicidas. Las plantas son reservorios de microorganismos con interacciones abióticas y bióticas que pueden ser en algunos casos perjudiciales o beneficiosas. Este conjunto de microorganismos, conocido como microbiota vegetal, comprende una serie de comunidades formadas principalmente por bacterias y hongos, aunque también existen otros protistas y virus.
Entre los efectos beneficiosos que producen estos microorganismos sobre las plantas se encuentran la supresión de enfermedades, la inducción de resistencia, la adquisición de nutrientes, tolerancia al estrés y su adaptación a las variaciones ambientales. Dentro de la planta, los hongos endófitos están emergiendo como un recurso muy importante, pues se trata de microorganismos que viven en el interior de los tejidos vegetales sin causarle ningún síntoma de enfermedad. Se establece una interacción entre la planta y el endófito en la que ninguno de los individuos que participan en ella tiene, digamos, efectos perjudiciales para ellos y se obtienen beneficios en su interacción. La planta protege y nutre al endófito, ya que contiene, digamos, mayores recursos, y por otra parte el endófito sintetiza sustancias que favorecen, por un lado, el desarrollo de la planta y le ayudan a defenderse frente a patógenos y herbívoros. Dentro de este contexto, entonces, la producción de metabolitos fúngicos con propiedades defensivas por parte de los endófitos hace que estos microorganismos representen una fuente potencial de sustancias naturales para la búsqueda de actividades de tipo bioplaguicida. A continuación voy a presentarles los resultados de algunos trabajos que hemos estado llevando a cabo en nuestro grupo de investigación. Bueno, como han comentado las compañeras, pertenezco al grupo de investigación de bioplaguicidas del CSIC y como comentó también el día anterior la compañera, la doctora Azucena González Coloma, nosotros hemos estado siempre muy interesados en los estudios de una planta de la región macaronésica que es la Persea indica. Es un endemismo presente en las Islas Canarias, en Azores y en Madeira, y es un árbol conocido comúnmente como el viñátigo que habita en las zonas húmedas del bosque de la laurisilva. El principal interés de esta planta es el contenido en compuestos de tipo rianodano e isorrianodano y por sus propiedades, digamos, principalmente insecticidas y antialimentarias, con una baja toxicidad en mamíferos. Este fue el principal motivo para que nosotros empezáramos a llevar a cabo la bioprospección con esta especie y fue el primer estudio que hemos realizado. Para llevar a cabo el aislamiento de los hongos endófitos, una vez recogido el material vegetal, normalmente se hace una esterilización externa utilizando lejía a un 65%, seguido de varios lavados con agua destilada. Posteriormente se hace el corte de los esplantos en una cámara de flujo laminar y las siembras de los diferentes cortes se siembran en cultivo en medio sólido. La incubación de estas placas en oscuridad a 25 grados da lugar a la proliferación de diferentes cepas alrededor de los tejidos sembrados. A medida que van saliendo estas cepas, se van aislando y se van subcultivando en nuevas placas con medio sólido y los diferentes repliques sucesivos van permitiendo el aislamiento de cepas puras. Como forma de poder agrupar cuando hacemos una bioprospección, digamos, todo este tipo de material, normalmente en principio nosotros lo que hacemos es una pequeña agrupación en base a sus similitudes macroscópicas. En primer lugar, tenemos en cuenta la morfología, el color anverso y reverso y el número de masas de esporas que observamos en las placas, la presencia de pigmentos también en el medio de cultivo. Posteriormente, algunos aislados similares, pues confirmamos, digamos, su similitud, digamos, por una observación con el microscopio en fresco. Finalmente, confirmamos, digamos, la identificación o realizamos la identificación a nivel molecular con la extracción del ADN
genómico utilizando un kit comercial, la amplificación con técnicas de PCR de la región ITS del ARN ribosómico y utilizando los cebadores ITS1 e ITS4 característicos para la identificación de hongos. Luego esta secuencia se comparan con las depositadas en la base de datos del GenBank y consideramos una identificación a nivel de género cuando la similitud es de un 95% y de un 98% superior a nivel de especie. En el trabajo que realizamos con Persea indica, aislamos un total de 11 cepas diferentes. De ellas, porque se realizó un aislamiento tanto a partir de hoja, tallo y raíz, encontrando que algunas de estas cepas fueron aisladas en los 3 órganos y algunas solamente en la raíz, o en el tallo, o en la hoja. Para llevar a cabo la bioprospección de estas cepas y ver su posible potencial como bioplaguicida, tenemos que realizamos una serie de preparación de extractos en medio líquido. Nosotros lo llamamos microextractos porque se realizan a pequeña escala. Entonces utilizamos, digamos, cultivos frescos, digamos, de las diferentes especies de hongos endofitos que hemos aislado. Llevamos a cabo un cultivo en pequeña escala en el Erlenmeyer con agitación en cámara de cultivo durante 10 o 12 días y una vez finalizado este tiempo se lleva a cabo la filtración en Buchner para separar el micelio del medio líquido y su extracción con disolventes orgánicos para la obtención de los diferentes microextractos. Posteriormente, estos microextractos los caracterizamos biológicamente con bioensayos frente a diferentes dianas específicas, insecticidas, nematicidas o fungicidas. Indica, nos encontramos que el 65% de los extractos presentaban una actividad al menos a veces bastante relevante y muy potente frente a algunas de las dianas que ensayamos. Y destacando de estas cepas, 2 de ellas, la Guinnardia mangiferae y el Penicillium glabrum, que fueron activas con una potente actividad frente a todas las dianas ensayadas. El endófito Guinnardia mangiferae fue el seleccionado para hacer el estudio del componente de sus metabolitos activos con una fermentación en mayor escala, no solo por su actividad, sino por su mejor rendimiento durante la fermentación. Para realizar la fermentación en medio líquido a mayor escala, como comenté, el procedimiento prácticamente fue el mismo, la única diferencia que en este caso realizamos una fermentación con 10 litros de medio de cultivo en el Erlenmeyer de 250 mililitros, con continua agitación y a 25 grados y durante un periodo de 14 días. Con la filtración y la extracción en medio líquido con acetato de etilo, se obtuvo el extracto que posteriormente se caracterizó biológicamente y se sometió a un fraccionamiento biodirigido con técnicas cromatográficas. El extracto de Guinnardia mangiferae presentó una actividad antialimentaria elevada frente a Spodoptera litoralis y los áfidos Mysopersucae y Rhodophysium padi. Pero lo más destacable dentro de este extracto era el 100% de actividad nematicida que presentaba frente al nematodo Phytopatarásito Melodogyne javanica. El fraccionamiento se realizó de forma biodirigida mediante un fraccionamiento en columna líquido de vacío, obteniendo 8 fracciones. De estas 8 fracciones, las fracciones 1, 2 y 3 fueron las que presentaron actividad frente a todas las dianas ensayadas.
La cromatografía de las fracciones con diferentes técnicas cromatográficas, HPLC, CFAD, columna media presión, nos permitió el aislamiento y la identificación de 8-dioxalona y 7-meroterpeno. De ello, los compuestos G2 y G14 resultaron ser nuevos en la literatura científica. La identificación de estos compuestos se realizó con técnicas espectroscópicas de resonancia magnética nuclear y por comparación con los datos publicados también de los compuestos conocidos en la bibliografía química. Los compuestos G1, G2 y G3 fueron los compuestos del extracto que presentaron actividad elevada, actividad antialimentaria bastante elevada, G1, G2 tenían una actividad antialimentaria importante frente a Spodoptera litorales, mientras que G1, G2 y G3 fueron los compuestos activos frente a Mysus persicae. En los ensayos de actividad nematicida, los compuestos G2, G7 y G8 fueron los que presentaron los efectos potentes de nematicidad frente a esta diana. Dada la actividad que presentaba tanto el extracto como estos compuestos, se realizó un ensayo in vitro de actividad nematicida a las 24, 48 y 72 horas, observándose un efecto de mortalidad con los juveniles de J2 de Medollini superior a los 85% a las 24 horas. También posteriormente hicimos los ensayos in vivo en plantas de tomate, que como la doctora Marifé Andrés ha explicado todo el procedimiento de este extracto, observándose efectos nematicidas en el extracto que suprimían por una parte la infectividad de los juveniles y también la reproducción de la población de nemátodos. Estos resultados se encuentran recogidos en una patente en colaboración junto con un grupo de la Universidad de La Laguna. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que el hongo Mangiferae produce en su fermentación extractos con una potente actividad nematicida y antialimentaria frente a Spodoptera y los áfidos Mysus persicae y R. padi. Las dioxalonas G2, G7 y G8 resultaron ser los marcadores químicos de la actividad nematicida de este extracto. Los compuestos G1 y G2 fueron activos frente a Spodoptera litorales, mientras que el áfido Mysus persicae fue sensible a los compuestos G1, G2 y G3. Gymnardia mangiferae representa, por tanto, una fuente para la producción biotecnológica de metabolitos fúngicos con actividad bioplaguicida. Otro de los trabajos que hemos hecho en nuestro grupo es la bioprospección de hongos endófitos de Betancourtia palmensis. La doctora Azucena González Coloma presentó ayer la importancia de esta especie, no solamente por ser una especie endemismo, sino porque tiene un hábitat muy restringido y produce compuestos de tipo sesquiterpénico sinfineno que tienen una importante actividad tanto insecticida, principalmente frente al escarabajo de la papa. El proceso que seguimos para el aislamiento de los hongos endófitos en esta especie no es el mismo que he explicado anteriormente, no me voy a detener nuevamente en ello, solamente comentar que bueno, en este estudio se aislaron 16 cepas de la parte aérea y del tallo de esta especie. Que fue en este caso recolectada en la población de Barranco del Río en Tenerife. El estudio de actividad
bioplaguicidas frente a las diferentes dianas de todos los extractos, se encontró que, que los microextractos de las cepas SPH2, SPH7 y 17 presentaban actividad antialimentaria frente al escarabajo, en la actividad isodiosida frente a Yaloma lusitanica. Los extractos activos fueron SPH2 y SPH17, y algunos extractos, no solo el SPH2 y 17, sino también SP4, SP5 y SP7, presentaban también importantes efectos antifúngicos frente a diferentes hongos fitopatógenos. En base a todos estos resultados, para el estudio de los componentes activos de estos hongos y en su fermentación en medio líquido, seleccionamos para su estudio el hongo SPH2. Este fue identificado en base a sus datos a nivel molecular como Aspergillus sp. El fraccionamiento del extracto que obtenido después de su fermentación en medio líquido, con el mismo procedimiento que explicado anteriormente, se fraccionó, en este caso con una columna de Cefadé, y se obtuvieron numerosas fracciones que luego fueron agrupadas y en las que se identificaron 3 componentes: el ácido neoaspergílico, la meleína y el ácido neohidroxiaspergílico. En la evaluación de la actividad bioplaguicida frente a las principales dianas en este estudio, observamos que la actividad antifúngica del extracto se debe principalmente al ácido neoaspergílico, aunque también la meleína contribuye a esta actividad. Sin embargo, la actividad isodiosida frente a Yaloma lusitanica se concentra totalmente en la presencia de meleína en este extracto. Con el interés de llevar a cabo un análisis de la producción del extracto y de la cuantificación de los componentes activos en este cultivo, se llevó a cabo o se realizó un estudio de la curva de crecimiento. Para eso, inicialmente hicimos un cultivo de 3 días para obtener suficiente material de micelio fúngico y poder iniciar este estudio de curva de crecimiento. El micelio se obtuvo luego, después del cultivo de 3 días, por separación y filtración, simplemente en un embudo pequeño esterilizado, y se cogieron cantidades aproximadas de 500 miligramos de peso fresco de micelio, que fue inoculado en 3 réplicas para cada uno de los diferentes días en los que se realizó este muestreo. Una vez finalizado cada día de recolección, el micelio es separado por filtración en Buchner, y los extractos son concentrados y extraídos y concentrados para su valoración posterior. La determinación del peso seco, en este caso, pues se realiza después de su congelación con nitrógeno líquido y liofilización. En el estudio de crecimiento podemos ver una fase exponencial más o menos rápida, alcanzando un máximo entre los días 4 y 6 del cultivo, y una fase estacionaria hasta los días 10 y 12. A partir de este momento el cultivo empieza a degradarse, y entonces aquí es por lo que se ve normalmente en la producción tanto del micelio como el rendimiento de los extractos. El estudio de las actividades por una parte, de todos los extractos de esta curva de crecimiento, y correlacionarlo con la producción de los diferentes metabolitos mediante HPLC masa identificados en el cultivo, podemos ver
que el compuesto, el compuesto neospergílico se produce entre los días 3 y 7 del cultivo. De ahí que la principal actividad antifúngica de estos extractos se encuentra concentrada en estos días de crecimiento de la fermentación. Por el contrario, la actividad frente a la garrapata de Hyaloma lusitanicus comienza a partir del día 7 y se mantiene el día 13, que se correlaciona perfectamente con la presencia de meleína en el extracto. Estos resultados pues, se han publicado recientemente y, bueno, y la verdad es que también podemos ver que la presencia del compuesto del ácido hidroxineaspergílico es muy minoritaria, aparece al final del extracto, este compuesto no tiene mucha actividad y sí podemos ver que estos datos nos puedan sugerir que lógicamente se produce biogenéticamente a partir de su precursor en el cultivo, que es el ácido neaspergílico. Como conclusión de este trabajo podemos decir que la meleína es el compuesto de la actividad isodiosida del extracto del endófito Aspergillus sp y se produce en la fermentación en medio líquido entre los días 7 y 13. El ácido neaspergílico es un potente antifúngico frente a Alternaria botrytis cinerea y Fusarium exposisporum y se produce en el cultivo en la fase exponencial del cultivo, entre los días iniciales, entre los días 3 y 7. El hongo Aspergillus sp, que nosotros conocemos como SPH2, es una fuente potencial para la producción biotecnológica tanto de extractos antifúngicos como garrapaticida. Y con esto pues finalizo mi presentación. Bueno, pues yo formo parte del grupo de bioplaguicidas del CSIC junto con la doctora Susana González Coloma y Marifé Andrés, que están presentes en la sala. Y también forma parte el profesor Juan Imperial, que está incorporado en los últimos años en nuestro grupo y que nos está asesorando y ayudando con toda la parte metagenómica, digamos, con todo de estos hongos endófitos. Y bueno, estos son los dos grupos de investigación, el del ICA y el del CSIC. Y bueno, también quiero agradecer la colaboración por parte, que me ha faltado poner, el de la doctora de la Universidad de Complutense de Madrid y el profesor Félix Barcárcel por su ayuda, digamos, en el trabajo del hongo endófito Aspergillus sp. Y con esto finalizo mi presentación y muchas gracias por su atención. Por tu presentación. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Víctor, ¿por ahí alguna pregunta? Una consulta. ¿Sí? No sé si me escucha. Sí. ¿Se escucha? En las islas Canarias hay mucha plantación de bananas. ¿Existe algún hongo que lo ataque en algún momento de su vida? Es que no lo entiendo. Es que como que se corta En las Islas Canarias, sí. Mucho cultivo de plátano, de plátano pequeño, que es muy exquisito. Y la pregunta es si presenta durante su periodo estacional algún hongo. Bueno, sé que hay algunos grupos que han estado trabajando, digamos, con hongos endófitos de estos cultivos, pero la verdad es que no sé si ellos han llegado a valorar, digamos, su potencial como en este caso, como fuente de sustancia bioplaguicida. Sería la verdad que, bueno, también sí que, por ejemplo, hay gente que
utilizado para el control, pero en este caso, más que como producción, digamos, utilizan los propios hongos endófitos para el control biológico de algunas enfermedades que se producen, por ejemplo, en platanera. Pero no sé, no tengo conocimiento de que se estén realizando, digamos, estudios desde este punto de vista. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Ok, ¿alguna pregunta más por acá? Carmen, una pregunta. ¿El escalamiento de este tipo de desarrollos es muy complicado? No, es muy sencillo. Bueno, yo he hecho solamente un resumen. Realmente el proceso lleva un poquito más, bueno, un poco más de pasos, ¿no? Pero bueno, normalmente el problema que tienen muchas veces estos hongos es que, bueno, generalmente los hongos se suelen fermentar muchas veces por la inoculación de los conidios y en este caso, pues nosotros de forma estandarizada, aunque a veces encontramos algunas cepas que producen, digamos, bastantes esporas, de forma estandarizada normalmente lo que hacemos siempre es un raspado de la superficie de la placa con un poco de agua. Iniciamos, digamos, un pequeño cultivo inicial y luego ese material es el que utilizamos para inocular, para poderlo luego después hacerlo en mayor cantidad. Porque el problema que tienen los hongos endófitos es que muchas veces, debido a su adaptación dentro de la planta, van perdiendo esa capacidad de esporular. Y entonces, pues claro, el dedicarte con 20, 30 cepas, intentar hacer la población de todas ellas para llevar a cabo, digamos, tanto la bioprospección inicial como las posibles, digamos, fermentaciones a mayor volumen, son unas latosas y complicadas. Entonces, nosotros el procedimiento, pero en general es bastante sencillo. Lo que sí, por ejemplo, es, digamos, es bastante, digamos, tedioso y eso es el proceso inicial. Proceso inicial de aislamiento y demás lleva tiempo, porque no es solamente que el hongo crezca, sino que una vez que empiezan a salir las cepas hay que multiplicarlas, hay que agruparlas. A veces las agrupaciones tenemos dificultades, digamos, de poderlo hacer, entonces siempre se tienen dudas y demás. Entonces, claro, además otra de las cosas que, por ejemplo, nosotros hacemos como partimos normalmente de material de diferentes partes de la planta, normalmente pues solemos, digamos, dejar siempre los aislados que aunque sean iguales, pero los que como diferentes, digamos, aislados de diferentes partes de la planta, porque sí que hemos visto en algunos casos que pueden a veces tener diferentes comportamientos, digamos, por sus propiedades. A veces algunos son, digamos, son más insecticidas, otros son más frente a una diana, otros no. Entonces, bueno, normalmente esos aislados los dejamos separar. Entonces, esto lleva, digamos, un trabajo de mantenimiento y demás, porque luego los hongos hay que conservarlos. Eso no lo he comentado, pero bueno, normalmente hay que conservarlo normalmente por congelación a menos 80 grados, entonces, y hay que hacer un seguimiento también de todas las poblaciones cada cierto tiempo. Bueno, tiene la primera parte, digamos, a veces es más difícil, y luego, bueno, como productos naturales, bueno, todos sabemos qué es lo que significa, pues muchas veces llevar a cabo, digamos, el aislamiento, la identificación estructural. Por eso uno de los requisitos para nosotros, dentro, digamos, de este tipo de estudios, aunque podemos encontrar potencialmente muchas cepas que puedan ser interesantes, los rendimientos que se obtienen en los microextractos son bastante a veces bajos, con lo cual no nos va a permitir, digamos, poder trabajarla. Actualmente lo que sí estamos haciendo, digamos, estamos mejorando, porque los hongos, digamos que una de las principales ventajas que tienen es que nosotros podemos optimizar su producción, digamos, mejorando, cambiando las situaciones, las condiciones de cultivo. Y también, bueno, pues llevamos también últimamente, también estamos trabajando dentro de este campo con cocultivos entre ellos, por lo cual, digamos, nos están permitiendo pues tener algunas cosas un poco interesantes en este sentido. Bueno, Carmen, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por la participación. Damos término a la sesión de hoy día. Se termina también esta parte del simposio en la Universidad de Santiago. Quiero agradecer a nuestros invitados internacionales, a Marifé, a Azucena y Juan, se me olvida tu nombre,
Juan Fernando. A Juan Fernando, que vino desde Colombia y también nos presentó un trabajo interesante desde la perspectiva de una empresa. Están todos los que han asistido hasta el momento, los que están presenciales aquí, a incorporarse desde mañana vía Zoom. Ya la transmisión va a ser desde Punta Arenas. También hay trabajos bien interesantes. Creo que ha sido una buena experiencia, particularmente para la gente joven que ha podido participar de este simposio. Les abre una visión nueva respecto de qué cosas se pueden hacer, ¿cierto? Qué camino probablemente encontrar. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. ¿Sí? Víctor, Comenta, por favor, que acá tenemos una hora de diferencia. Sí. Recordarles a las personas que se incorporan mañana que desde Punta Arenas tienen una hora menos que Santiago. ¿Ok? Entonces, son 5 horas, por ejemplo, la gente de España tiene 5 horas nomás de diferencia. Una hora más. ¿Más o menos? Y aquí son las 4:20. Pero vale. son 5 horas de diferencia, por eso. Tienen que sumarle 5 horas, no 6 como se estaba haciendo ahora que estábamos desde Santiago. ¿Ok? Vale. Perfecto. Una hora menos. Sí. Bien, nos estamos viendo entonces mañana. Fernando, ¿quieres decir algo? Echeverría. No, parece que no. Bueno. Estaba entrando ya. Esperemos entonces. ¿Cómo? Fernando, ¿quieres comentar algo? Estás con el micrófono apegado, Fernando, por si acaso. No, parece que no. Bueno, agradecer a todas las personas que están conectadas online, que han participado de este simposio y a los que han estado presentes acá presencialmente. Así que muchas gracias y nos vemos mañana.